¿Tú no sabes que Dios tiene un plan lindo para tu vida? En este libro el Señor Jesús te dice: te amo, hijo. Allí encuentras las promesas más lindas. Porque la vida del cristiano es un permanente crecer, crecer y crecer. Pero crecer significa dolor. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de salvación. Bienvenidos al programa Caminando con Jesús, tu encuentro personal con Dios. Hola, hola amigos y amigas, buenos días, un feliz sábado a la distancia, un abrazo digital ahí a donde te encuentres en este momento. Te damos la cordial bienvenida a la edición, al programa del día de hoy. Soy tu amigo y servidor que te acompaña cada mañana, cada día. Tu amigo y servidor Dan Abner Tito Mamani. En esta edición especial, sábado 25 de junio del año 2022, te damos la cordial bienvenida. Gracias por unirte al programa, gracias por unirte a este canal de Facebook, también a este canal de YouTube. Gracias amigo y amiga por suscribirte. Damos inicio a este programa con esta alabanza especial en este día maravilloso creado por Dios desde la fundación de este mundo para el beneficio del hombre. Y así que tú viniste, dejaste tu trono ahí en el cielo para venir a este mundo y salvarnos. Cantemos y alabemos a nuestro Creador con esta hermosa alabanza. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a este mundo para morir y salvarnos. Caminando con Jesús, tu encuentro personal con Dios. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar en mesón, y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Caminando con Jesús, tu encuentro personal con Dios. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí, y tu voz entre nubes dirá: pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar para ti.
Qué maravilloso es nuestro Dios, que siempre tenemos la oportunidad de volver a Él a pesar de que nos hayamos alejado, a pesar de que nos vayamos de su presencia, pero siempre Dios es fiel y justo con nosotros. Que aún siendo pecadores, como dice la Biblia, Cristo vino para salvarnos. Así que, amigo y amiga, te damos la cordial bienvenida. Cuéntanos desde qué lugar, desde qué región estás en sintonía del programa. Saludamos por aquí a nuestros amigos que ya nos van escribiendo al WhatsApp 946-6930-31. Así que Gladys Contreras, buenos días. También Robert Morocco, buenos días. También Vera Azul, un feliz sábado a la distancia. Miriam Ancasi, qué bueno tenerte nuevamente en el programa. Y también vamos a buscar el himno El Camino Escabroso. El Camino es Escabroso, un hermoso himno que también nos están solicitando en esta mañana. Así que nosotros estamos caminando con Jesús todos los días, cada mañana, cada día. Todos los días vamos al encuentro de nuestro Señor Jesús. Así que luego estaremos programando este hermoso himno que dice El camino es escabroso. ¿Cuánto dista Canaán? Un himno que sin duda alguna para muchos es especial este himno. Así que vamos programando esta canción y decirles e indicarles que el día de hoy estamos cerrando esta semana de oración Renacer. Así que ha sido una semana muy hermosa en la que nos hemos deleitado en la presencia de Dios con estos hermosos temas que hemos tocado. Así que si te perdiste alguno de los temas, revisa aquí en el canal. Tienes todos los temas, todo en el playlist Renacer Feliz Otra Vez. Ahí usted puede encontrar entonces todos los temas de esta semana de oración. Así que luego aquí en el canal de YouTube tendremos sorpresas durante estos días. Estamos preparando porque en el mes de julio, así a la vuelta de la esquina, aquí nomás, a la siguiente semana ya estamos iniciando un nuevo mes. Estamos llegando al segundo año de Caminando con Jesús. Así que el segundo año en el aire, transmitiendo música con esperanza, mensajes con esperanza y cadena de oración intercesora. Así que si aún no estás formando parte, te invitamos para que te unas a este movimiento, a este programa de Caminando con Jesús. Así que ya lo sabes, siempre es bueno dedicarle unas horas, unos minutos para reflexionar y meditar en la palabra de Dios, y el programa Caminando con Jesús sirve de ello, ¿no? Tratamos nosotros de que tú, en el lugar donde te encuentres, en la situación en la que estés, no estés solo, y te acompañamos con lo mejor de la música, estos himnos que nos elevan, nos hacen recordar cuánto Dios nos ama, y también abrimos la Biblia y compartimos la Biblia contigo. Y si usted no tiene una Biblia, ahí contáctenos para que le hagamos poder llegar de alguna otra manera. También si usted quisiera estudiar la Biblia, podemos abrir un grupo especial para que juntos podamos estudiar la Biblia. Hoy ya no hay fronteras, hoy ya no hay barreras. A través de los medios digitales, a través del Zoom o del Google Meet, podemos conectarnos y estudiar la Biblia juntos. Lo único que se desea es tu actitud, tu voluntad para poder conocer las verdades bíblicas. Y también si tienes un pedido de oración o un agradecimiento, también aquí en el programa recibimos todo tipo de pedidos de oración y también agradecimientos. Es por eso que este programa consta de 3 aspectos fundamentales: música, himnos que alaban a nuestro Dios, que honran y glorifican a nuestro Dios, la palabra, la Biblia, el estudio de la palabra de Dios y la cadena de oración intercesora. Así que esto es Caminando con Jesús en este maravilloso sábado de hoy, 25 de junio del año 2022. Gracias a nuestro amigo Vera Azul, cantemos este himno hermoso. Y este es un himno que me gustaría que meditemos en las letras porque tiene bastante significado, porque no falta mucho para que Cristo regrese por segunda vez. Y quizás tú dirás, ¿cuánto dista Canaán? ¿Cuánto dista? Quiero decirte que estás cerca, porque Cristo ya viene para llevarnos a la Canaán celestial. El camino es escabroso y los pies sangrantes van. Cuánto dista Canaán, cuánto dista Canaán. Por su amparo suspiramos cada día más y más. Cuánto
entramos al momento del estudio de la palabra de Dios y en nuestro tema del día de hoy es Pedro feliz otra vez. Sí, Pedro, el discípulo, uno de los discípulos más representativos de los 12 discípulos que Jesús tuvo. Vamos a ver 3 eventos en los que Pedro tuvo que aprender del gran maestro de maestros. Así que en una primera parte Pedro se revela y menciona algo que él nunca haría, que los demás lo abandonarían. Vamos a identificarnos en la vida de Pedro, porque Pedro tenía una personalidad fuerte, decidido, impulsivo y apasionado por la causa. Nos dejó a través de su propia experiencia de cuán débiles podemos ser cuando nos creemos autosuficientes y nos creemos fuertes. Por eso vamos a meditar y estudiar en la vida de Pedro en esta ocasión como nuestro último tema para poder reflexionar y meditar. En la primera parte, Pedro no prestó atención a la exhortación. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, cuando nos exhortan, cuando nos recomiendan, cuando nos dan una orientación, no prestamos atención? Pues dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 26 y en los versículos 33 en adelante. Y estas son las palabras de Pedro que le dice a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En esta parte de las Escrituras vemos a un Pedro autosuficiente, a un Pedro que se creía que era el mejor de todos. Aunque todos estos, despectivamente, habla a sus demás colegas, aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. Impresionante la vida de Pedro, ¿verdad? Él creía que era autosuficiente. Él se creía mejor que los demás. Así que es más seguro ser ciego, sordo y mudo que ver, oír y decir las sugerencias de un corazón tonto. Yo no sé si tú en esta ocasión estás lidiando con algo, estás sufriendo con algo y te creíste autosuficiente y dijiste: yo voy a poder con esto solo, no necesito ayuda. Y de pronto en medio del camino, en medio del proyecto o de las actividades que has ido desarrollando, te has dado cuenta que necesitas ayuda. Nadie vino a este mundo para vivir solo. Hay muchas personas que tratan de hacer las cosas a su manera. Son como un tipo de Pedro, porque dicen: yo puedo hacerlo, yo no necesito de nadie. Pedro le decía a Jesús: Maestro, ellos te abandonarán, pero yo incluso puedo llegar a morir juntamente contigo. Pedro no sabía lo que estaba hablando, y Jesús le hizo entender y le dio una exhortación. Así que, en una ocasión, cuando estaban en el jardín del Getsemaní, Jesús les pidió que oraran juntamente con él mientras Jesús se retiraba para orar a solas. Y cuando Pedro debió estar vigilando, él se quedó dormido. Y es por eso que también en esta ocasión quizás muchos nos hemos sentido identificados, porque el relato bíblico dice que Pedro se quedó dormido. Pedro durmió. Pedro debía velar mientras estaba despierto acompañando a Jesús, pero no, Pedro prefirió dormir, porque en el versículo 40 del mismo capítulo 26 de Mateo leemos lo siguiente. La Escritura dice así: y vino luego a sus discípulos. Jesús se acerca a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora?
Ese Pedro que horas antes le había dicho a Jesús: yo te voy a acompañar, yo no te voy a dejar, yo voy a estar juntamente contigo, aunque estos te nieguen, aunque ellos se duerman, aunque ellos desistan, yo voy a estar contigo. Pero ahora Pedro estaba durmiendo cuando debía estar velando. Aunque Jesús le insistió 3 veces, Pedro insistió y dijo: yo no, yo voy a resistir, yo voy a poder. Y por 3 ocasiones Jesús regresa y los encuentra durmiendo, no solo una vez, sino 3 veces. Es una pena que Pedro comprendiera esto después de vivir una amarga experiencia. Cuando dormimos somos vulnerables. Dormir en la vida espiritual es dejar de estudiar la Biblia, dejar de orar, dejar de contar a otros lo que Jesús ha hecho con nosotros. Eso es dormitar. Por eso es importante y necesario que tú puedas entender lo que Jesús le dijo a Pedro, porque miren lo que dice en el siguiente versículo a Pedro. Versículo 41. Jesús le dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Y aquí Jesús da una clave, un secreto. Dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. Le estaba haciendo ver a Pedro y a todos los discípulos que el ser humano es carnal y por ende es débil, pero el espíritu está siempre dispuesto. Por eso, cuando usted se sienta cansado, desanimado en la vida espiritual, recuerde que alguna vez hubo un hombre llamado Pedro que se creía autosuficiente y que Pedro pudo también aprender de estas crudas experiencias. Así que, en un tercer aspecto, Pedro intentó resolver las cosas a su manera. Quizás muchos de nosotros, cuando se nos viene algo, tratamos de defender o de hacer a nuestra manera. Y fíjate en lo que Pedro va a realizar en ocasión del arresto de Jesús. Los soldados de la guardia pretoriana vienen para arrestar a Jesús. Judas está con la guardia pretoriana. Judas sabe que el lugar preferido donde Jesús pasaba las noches orando, ese lugar predilecto era el jardín del Getsemaní. Y en ese momento, en ese lugar, es que se va a llevar a cabo el arresto de Jesús. Y es así que Pedro quiere tomar la justicia por su mano. Pedro intentó resolver las cosas a su manera. Y en estos versículos, capítulo 26 de Mateo y versículos 51 al 54, dice lo siguiente: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que se haga así? Jesús nuevamente, en ese momento de aflicción, en ese momento donde lo estaban arrestando, le dio una gran lección a Pedro, que quiso resolver las cosas a su manera. Pedro era autoconfiado. Por eso es que Jesús no nos llama a defenderlo. No necesita abogados. Más bien Jesús llama a testigos. Pero cuando Pedro tuvo la oportunidad de ser leal y de testificar, él y los otros discípulos huyeron, escaparon. Finalmente, amigo y amiga, Pedro seguía a Jesús de lejos. No fue un hombre de palabra. No fue ese Pedro que le dijo: aunque maestro, ellos te abandonan, yo no te abandonaré. ¿Cuántas veces nosotros realizamos promesas? Allí en el altar
Cuando estamos frente a la pareja decimos, yo nunca te voy a abandonar, siempre te seré fiel hasta la muerte. Pero pasan los años y de pronto circunstancias hacen que la pareja se divorcie, se separe. ¿A dónde está esa promesa que un día se dijeron? Y escuché la vez pasada que un hombre le decía a su esposa, un varón, le decía, maldita la hora que te conocí. ¿Cómo que maldita la hora que te conocí? ¿No que era hermoso esos momentos cuando se conocieron? Es que el ser humano a veces, llevado por sus emociones, puede hablar palabras hirientes. Ya tú sabes que a veces y en ocasiones las palabras pueden ser más mortales, más mortíferas que los golpes. Porque las palabras hieren el alma. Los golpes pueden herir el cuerpo y cicatrices pueden quedar, y tú sabes que cicatrices no duelen. Pero las heridas que se hacen al corazón, al alma, esas duran en cicatrizar, demoran en cicatrizarse. Por eso Pedro nuevamente tuvo que aprender y tuvo que ver en su propia vida que las promesas humanas son promesas de humanas, de hombres, son frágiles, no son como las promesas de Dios. Si tú en esta ocasión de alguna otra manera te sientes identificado con Pedro, tú dijiste alguna vez, yo voy a hacer esto, y de pronto esa promesa que tú dijiste no se cumple. Y a mí me encanta hablar con los niños. Los niños son bien sinceros y los niños se recuerdan muy bien. Como capellán del club, a veces uno realiza promesas a los niños y los niños esperan que la promesa se cumpla. Y los niños a veces te abordan y dicen, usted dijo, tú dijiste que si terminamos esto o que tal fecha vamos a ir a tal lugar, tú nos prometiste. Y así que tenemos que cumplir lo que prometemos. Los niños son bien sinceros y te dicen las cosas tal cual son. Pero los seres humanos, cuando vamos creciendo, aprendemos a moldarnos, aprendemos a fingir, a mentir. Pedro era un hombre que estaba aprendiendo, pero que él se creía autosuficiente. Es por eso que Jesús le tuvo que decir, y tú y yo tenemos que elegir hoy, estar cerca de Jesús de verdad, no de mentira, no solamente un día a la semana, no solamente tomar la Biblia un día a la semana, e ir a un lugar de oración un día a la semana, todos los días, los 7 días de la semana. Y estar cerca significa estar comprometidos con Jesús y con su iglesia en la misión de bendecir y salvar a los que todavía están sin esperanza. Tú no puedes decir yo amo a Jesús pero no quiero estar en una iglesia, porque Jesús y la iglesia son uno. Por eso es que Jesús nos encomendó esta misión de salvar al mundo. Hay muchas personas que aún no conocen del amor de Dios. Y es por eso que cuando encontró el momento del enfrentamiento, y esto fue finalmente que Pedro tuvo que aprender, y esto estamos viendo en el libro de Lucas, en el capítulo 22 y en el versículo 60 al 62. Lucas capítulo 22 y en el versículo 60, mira lo que va a pasar. Y aquí Pedro va a tragar sus palabras. Este gran Pedro que se creía autosuficiente, que seguía de lejos a Jesús, que creía que nadie lo veía. Y Pedro dijo, y aquí son las personas que están acusando a Pedro, porque Pedro era seguidor de Jesús. Y la gente le dice, tú estabas con Jesús. Tú estabas con este Jesús que está en este momento arrestado, maltratado. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y esta era la tercera vez que Jesús era negado por Pedro. Y enseguida dice la Biblia que mientras todavía él estaba hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor Jesús miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces.
Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿A dónde estaba este hombre, Pedro? Cuanto más Jesús necesitaba de la compañía de este discípulo que decía que nunca lo abandonaría, que decía que él incluso iría hasta el momento de la muerte, lo acompañaría. Pero ahora Jesús lo mira, así como te mira a ti y nos mira a cada uno de nosotros. ¿Sabes, mi amigo, mi amiga? Jesús te ve con una mirada de amor. No importa lo que tú hayas hecho, no importa la vida que tú estás viviendo. ¿Qué vio Pedro en la mirada de Jesús? Mira lo que dice, lo que vio Pedro en la mirada de Jesús. En ese momento no hubo ninguna palabra, solo una mirada en la cual Jesús concentró toda la gracia del universo. Aquella mirada quemó a Pedro por dentro. Sintió que aunque había fallado, siendo vergonzosamente desleal, nada fue capaz de hacer que el Señor dejara de amarlo. Es por eso que Pedro, ¿qué vio en la mirada de Jesús? La escritora Elena G. de White, en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 659, declara lo siguiente: en aquel amable semblante de Jesús, Pedro leyó profundamente compasión y pesar, pero no había ira en la mirada de Jesús. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha, su conciencia se despertó, los recuerdos acudieron a su memoria. También recordó la advertencia que Jesús le había dicho: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Por eso, amigo y amiga, ¿dónde estás? ¿Cómo te encuentras en este momento? La historia no termina aquí, ¿verdad? La historia continúa. Tú conoces el relato bíblico, conoces la historia. ¿Pasó el resto de su vida como un ermitaño, lejos de la gente buscando purificarse? ¿Entró Pedro en la historia como un gran fracasado? No. Pedro aprendió de esa experiencia tan amarga que ahora Pedro aprendió a no confiar en él, a depender de Dios, ya que solo 2 meses después, el mismo Pedro que había fallado, el mismo Pedro que se decepcionó a sí mismo, predicó uno de los mayores sermones del cristianismo, y en ese momento, por ocasión de la predicación de Pedro, 3,000 personas se convirtieron y fueron bautizadas. Y eso nos enseña que, primero, nunca debemos usar el fracaso como una excusa para no intentar nuevamente. Si tú en este momento has fracasado una y otra vez, levántate. Donde estés, levántate. No te quedes ahí. Segundo aspecto, todos caemos en algún momento. Te lo repito, todos caemos en algún momento, pero lo que debemos hacer es recordar que no necesitamos permanecer en el suelo. Tienes que levantarte. Tercer aspecto, nunca deje que alguien lo llame fracasado o perdedor. El fracaso es un evento, no una persona. Es algo que usted hace y no algo que usted es. Sus faltas no deben ser definitivas, pero la victoria sí debe ser definitiva. Su actitud ante una falla determina su altura después de fallar. Y el cuarto aspecto, amigo y amiga, es: no importa lo que hizo antes o lo que permitió que hicieran con usted, tampoco lo que hicieron con usted sin su permiso. Lo que importa es lo que Dios desea hacer con usted ahora, hoy sábado 25. Desea Dios hacer una persona feliz otra vez. Yo quisiera terminar esta semana de oración haciéndote una
cordial invitación para que tú aceptes a Jesús. Yo no sé con qué problema estás lidiando, yo no sé cuál es tu problema. Quizás así como Bartimeo, el ciego, acudió a Jesús en su momento de necesidad, o como el paralítico, o como este joven rico que teniéndolo todo se perdió. Yo no sé si como el hijo pródigo podemos regresar a los brazos de Jesús, pero hoy el Señor te llama, hoy el Señor nos invita. Así como Pedro fue feliz otra vez, tú también puedes ser feliz otra vez. Y si nunca fuiste feliz, puedes hoy empezar una nueva experiencia con Cristo. Así que mi amigo, mi amiga, ahí donde tú estás, si el deseo de tu corazón es entregar tu vida a Dios, vamos a orar por esa hermosa decisión. Y déjame contarte la siguiente historia que te va a impactar, una historia triste pero que a la vez tiene mucho significado. Es la historia de Marcelo. Marcelo salía a comprar medicamento para su esposa que estaba enferma. Mientras salía de la farmacia, 2 hombres lo asaltaron. Lo llevaron hacia su vehículo de Marcelo y le dijeron que le diera todo el dinero, y fueron a los cajeros automáticos para retirar el dinero. No contento con robar el dinero, se llevaron el auto, el vehículo. Aquella noche su esposa estaba esperando en casa el medicamento que Marcelo había ido a comprar porque su esposa estaba enferma, delicada de salud. Y es así que Marcelo, a la medianoche, estaba en plena madrugada siendo asaltado por 2 hombres que lo encañonaron con pistolas. Y es así que se llevaron el vehículo y lo botaron y le dijeron: corre, escapa, huye. Y mientras Marcelo corría, los delincuentes dispararon y una bala atravesó su columna vertebral y Marcelo cayó al suelo. Cuando recobró el conocimiento, era las 3 de la mañana y Marcelo se despertó y lo único que pidió fue auxilio. Llegó cerca de un grifo y ahí los trabajadores del grifo llamaron a la policía, llevaron a Marcelo al hospital. A las 4 de la mañana, la esposa estaba tan preocupada que a la medianoche, cuando Marcelo aún no llegaba a casa, la esposa llamó a la policía para reportar que su esposo no había llegado a casa y que estaba desaparecido. La esposa tenía una corazonada, un presentimiento que algo malo estaba ocurriendo. Pero los policías le dijeron: tranquila señora, a veces los hombres se van a tomar, se pasan la noche y su esposo va a llegar, no se preocupe. Pero ella sabía que su esposo no tomaba, no fumaba, era un hombre hogareño. Y es así que Marcelo no llegó aquella noche. Y a las 4 de la mañana llaman a la esposa dándole la noticia que Marcelo estaba en el hospital. Ella no pudo dormir esa madrugada. Ella estaba al tanto de lo que iba a suceder. Y es así que cuando llamaron a su esposa acudió y fue hacia ese lugar. Pero cuando ella estaba saliendo, cuando ella se dirigía para ese lugar, ella no pudo salir de casa porque un paro cardíaco había acabado con la vida de la esposa de Marcelo. Ahora Marcelo despertó después de todo lo que, de los analgésicos y de la anestesia que le dieron. Marcelo despertó y no vio a su esposa, vio a familiares, vecinos que acudieron. No estaba su único hijo que Marcelo tenía. El hijo había tomado decisiones inapropiadas, malas decisiones que lo llevaron a las drogas. Hasta que alguien le dijo: ¿sabes qué? Tu esposa, cuando recibió la noticia, fue tan fuerte la noticia que murió de un paro cardíaco. Ahora su único hijo tampoco estaba con él.
Así que Marcelo quedó cuadripléjico, quedó sin poder moverse. Y cuando creía que lo peor había pasado, su hijo le da la noticia que tenía SIDA. Un joven de apenas 19 años. Ahora, Marcelo tenía una rabia, tenía tantas preguntas en su interior. Todo esto hizo de Marcelo un hombre duro, aparentemente insensible, incrédulo, amargo, frío y solitario. Yo sé que la pregunta que usted podría hacer es, ¿no tenía acaso motivos Marcelo para sentirse así? ¿Puede usted creer en la justicia divina cuando un hombre honesto y bueno, cuyo único sueño era envejecer al lado de su amada esposa, ver que su único hijo alcanzaba el éxito en la vida y que sus nietos crecían felices? Experimenta que todo eso se terminó de un día para otro. Amigo y amiga, ¿puede usted creer que hay un Dios que cuida de sus hijos cuando dos delincuentes provocan toda esta tragedia por un poco de dinero? ¿A dónde va la humanidad? ¿Hay esperanza para este planeta enfermo de violencia e injusticia? Algunos ya se hicieron esta pregunta: ¿existe Dios? Y si existe, ¿tiene todavía en sus manos el timón de la historia? ¿Dios todavía cuida a la gente? ¿Le interesa usted y su familia? ¿Le importa sus sueños, alegrías, tristezas y sufrimientos? ¿Es usted para Dios un hijo amado o solo un producto de la casualidad? ¿Cuál es su destino? Y quizás tantas preguntas que tú podrías mencionar. Sin embargo, en la Biblia usted va a encontrar las respuestas ante tantas dudas que pueda tener. Por eso es que la Biblia es la carta de amor de Dios para con el ser humano. Por eso, al terminar esta jornada de oración, solamente me queda invitarte para que aceptes a Jesús en tu vida. Vamos a orar por esa hermosa decisión que tú en esta mañana, en este día, puedas estar tomando. Hoy es el día de salvación. Hoy, en el lugar donde tú te encuentres, si aún no has entregado tu vida a Dios, busca una iglesia adventista. Ve, acude y te van a recibir con los brazos abiertos. Escucha la palabra de Dios, canta y alaba a tu Creador. Y en los momentos de soledad, en los momentos de aflicción, ora, no te canses de orar, porque a través de la oración tú le abres tu corazón a Dios. Él sabe por lo que tú estás pasando, Él sabe por el sufrimiento que tú estás viviendo. O cuánto quisiera Dios abrazarte y sacarte, pero a veces es necesario pasar por el crisol, pasar por la prueba. Pero cuando usted pasa por la prueba, Dios está siempre contigo. Él nunca se va, Él está contigo. Aunque tú creas que Él te abandonó, Él siempre está a tu lado. Así que mi amigo, mi amiga, acompáñame en esta oración que vamos a realizar. Querido Padre Celestial, luego de haber terminado esta semana de oración, te agradecemos por todos los milagros que has realizado durante estos días. Hay decisiones trascendentales que tus hijos e hijas en esta mañana o en esta tarde, noche o madrugada, en el horario en que estén escuchando, están entregando, están, Señor, renovando su pacto contigo. Y si hay alguien aquí que quiere conocer más de ti, Señor, muéstrale el camino. Oh Señor, te damos gracias por todo su hermoso sacrificio que hiciste por la humanidad, que te entregaste a ti mismo, Señor. A través de la vida de Pedro nos hemos visto reflejados cuán autosuficientes nos creemos, cuán arrogantes y orgullosos podemos llegar a ser. Pero solo cuando nos humillamos delante de ti, solo cuando reconocemos que nosotros somos incapaces de poder realizar, tú puedes ser capaz de lo que nosotros no podemos. Oh Señor,
Toma a cada uno de tus hijos e hijas que han escrito su pedido y agradecimiento aquí en el chat, y a los que están escribiendo en este momento al WhatsApp y al Messenger. Tú conoces sus vidas, Señor. Conoces el drama de cada uno de ellos y ellas. Oramos por los padres de familia, oramos por los hijos, por los abuelos, oramos por cada uno de los integrantes de los hogares, Señor. Y si hay alguien aquí, en este momento, Señor, que está entregando su vida hacia ti, escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, y que busque un lugar donde pueda encontrar amor, cariño y afecto. Y Señor, si hay alguien aquí que en este momento ha tomado la decisión de entregar su vida a través de las aguas bautismales, que esa decisión no claudique, sino más bien esa decisión se concrete el día de hoy. Te lo pedimos, todo esto, Señor, no por nuestros méritos, solamente por los méritos de Jesús, que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
¿No sabes que Dios tiene un plan lindo para tu vida? En este libro el Señor Jesús te dice: te amo, hijo. Allí encuentras las promesas más lindas. Porque la vida del cristiano es un permanente crecer, crecer y crecer. Pero crecer significa dolor. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día